Hoy le traemos el caso de un hombre con claros problemas mentales, disfrazados como momentos graciosos, y que vivía en su mundo alternándose entre la ficción y la realidad. Esa situación en sí no amerita un video propio, pero ya que los desórdenes psicológicos del protagonista lo llevaron a cegar una joven vida, ahora estamos acá conociendo esta historia. Este es el caso del asesinato cometido por Leoncio Piatti. Leoncio Piatti fue un personaje muy peculiar que quizás varias personas recuerden. Él mismo saltó a la fama, entre comillas, mediante sus constantes llamadas a las radios y sus visitas a los canales de televisión y diario para denunciar supuestos hechos de corrupción en las entidades públicas. En sus inicios, contaba con un aspecto simpático y jovial, y las personas que lo veían llegar ya sabían que serían testigos de una sarta de teorías locas por parte de Piatti. Este personaje recorría los medios de comunicación con el fin de combatir a la corrupción, aunque nunca se supo si ese era realmente su objetivo, o solo no conocía otra forma de atraer la atención de los demás hacia su persona. Él era de profesión contador y de estado civil divorciado. Piatti vivía solitariamente sobre las calles Parapiticas y 20 proyectadas del barrio obrero de Asunción. Había gente que mencionaba de que era un hombre divorciado, justamente porque su ex esposa no pudo soportar su carácter ni sus teorías conspirativas, a los que dedicaba la mayor parte del tiempo. Quizás debido a su vida desolada y con pocas responsabilidades, todos los días llamaba a las radios para hacer sus supuestas denuncias. Por eso se ganó el mote de El Llamador. Algunas de sus denuncias parecían infundadas, y los conductores, así como la audiencia, lo tomaban en serio, sin saber que ese desequilibrio luego llegaría a un terreno donde un menor iba a ser la víctima mortal. Pero claro, ¿quién lo hubiese imaginado? Con cada aparición suya, aquel aura de hombre alegre y alocado fue dando lugar a una oscuridad latente, y la gente empezó a verlo como alguien prepotente, egocéntrico y que contaba historias carecientes de lógica. Decía, por ejemplo, de que había trabajado varios años en la Cámara de Diputados de la Argentina. Luego se jubiló y retornó al Paraguay percibiendo un salario que le permitía vivir cómodamente. Decía también de que era amigo íntimo del presidente de la República de aquel entonces, Nicanor Duarte Frutos. Afirmaba tener informaciones de asociaciones terroristas internacionales que operaban en nuestro país, y con aires de grandeza comentaba de que trabajaba directamente con personales de la CIA de los Estados Unidos. En su mente él creía ser un paladín de la justicia, pero como era de esperarse nunca presentó pruebas de todas las declaraciones que daba, hasta que ya nadie lo tomaba en serio, y su violencia verbal lo iba aislando más de la sociedad. La salud mental de Leoncio Piatti cada vez estaba más deteriorada. Incluso era una persona que acostumbraba a salir con gran cantidad de papeles y llegar a las redacciones de los diarios para hacer sus denuncias y exigir a los periodistas a que publiquen dichas denuncias. Si no lo hacían, se enojaba bastante cuando no se le prestaba la atención requerida. De a poco se convertía en un hombre que todos preferían evitar. Personas de su entorno, que eran pocas, decían de que él seguía un tratamiento psiquiátrico, pero seguramente no era constante con su medicación. En su casa había carteles en donde exponía sus supuestas investigaciones contra los entes corruptos. También había otros carteles que alertaban de que andaba armado y que sabía utilizar todo tipo de armas de fuego. Pero todos esos carteles no pudieron lograr de que alguien intervenga para denunciar a Piatti como una persona que tenía problemas emocionales. Para la sociedad, Leoncio no era más que un simple loco inofensivo, pero la agresividad de sus palabras pronto se manifestaría en una mortal violencia. Del otro lado de la historia se encontraba Josías Adam Valiente, un niño de tan solo 12 años de edad,
que era fanático del Club Cerro Porteño. El 26 de noviembre del año 2006, le pidió a su madrina Silvia de que lo llevase al antiguo Estadio de la Hoya para disfrutar de un partido de fútbol. La madrina aceptó cumplirle ese deseo a un niño tan responsable como él. Pero por esas cosas incomprensibles de la vida, su destino se enredó en el enmarañado mejunje de cosas sin sentido que era la mente de Leoncio Piatti. Luego del partido y de la victoria de su club, Josías no podía contener su alegría. Iba saltando y cantando, dando rienda suelta a esas sensaciones de júbilo. Pero al pasar frente a la casa de Piatti, el sonido del disparo de un objeto tan pequeño, pero mortal como lo es una bala, opacó por completo la algarabía del momento. Una bala calibre 38 ingresó en la parte posterior derecha de la cabeza del chico y salió en la parte frontal izquierda, con exposición de masa encefálica. Silvia, bastante choqueada, comenzó a gritar y a pedir ayuda a los transeúntes que pasaban por el lugar y que habían visto lo ocurrido. Leoncio Piatti, como si nada hubiera pasado, guardó el arma en su cintura y se dirigió a la calle para inspeccionar el estado del teléfono público, mientras que Josías, a centímetros de él, agonizaba tendido en el suelo y la gente se agolpaba a su alrededor. Josías fue trasladado de inmediato a un hospital. A pesar de llegar en un estado muy grave, logró luchar por varias horas, hasta que lastimosamente no pudo soportar los estragos de aquel disparo. Mientras el niño era llevado al hospital, ya se había hecho la denuncia en contra de Leoncio Piatti, que al ser arrestado por la policía, se excusó diciendo de que solo quería asustar al niño, ya que éste había violentado el teléfono público que se encontraba frente a su casa, y estaba a punto de romperlo. Entonces realizó un disparo intimidatorio, pero sorpresivamente, la víctima puso la cabeza en la dirección de la trayectoria de la bala. Pero esa versión fue desestimada de inmediato por los testigos. Frente a su casa se acumuló una turba violenta que quería linchar al asesino. Destrozaron su vivienda e intentaban sacarlo a la fuerza de su casa, pero eso fue evitado por decenas de policías que tuvieron que intervenir. Incluso el comandante de la policía resultó herido por la turba, que lo acusó de querer defender la integridad del asesino. Varios días duraron las manifestaciones en el barrio obrero en contra de Piatti. En su casa fueron hallados un rifle y una escopeta, dando la razón a los carteles que adornaban su casa, asegurando en sus textos de que portaba varias armas de fuego. En el juicio de Piatti no hubo mucho que acotar, ya que todo estaba muy claro. Más que nada, había que definir qué es lo que ocurría dentro de su cabeza. Finalmente fue juzgado por un tribunal de sentencia, con respaldo de pericias psiquiátricas, que determinaron de que Leoncio Piatti sufría un trastorno paranoide, pero a pesar de eso, era capaz de discernir correctamente entre el bien y el mal, y estaba consciente de lo que le hizo a la víctima, por lo tanto, representaba un claro peligro para la sociedad, por lo que fue sentenciado a 25 años de prisión. Su sentencia se decretó recién en febrero del año 2009, por lo tanto debía guardar reclusión hasta el año 2031, pero el 26 de enero del 2016, mientras iba cumpliendo 10 años de reclusión en Tacumbú, se desvaneció en su celda y se confirmó su fallecimiento minutos después por una falla cardíaca aguda. En la cárcel él había pedido trasladarse al pabellón Esperanza, ya que quería trabajar y según dicen nunca molestó a nadie. Algunas psicólogas lo acompañaban porque seguía presentando conductas raras. Era como un interno psiquiátrico, porque por ejemplo, cuando hacía calor se ponía camperas muy calientes y además decía incoherencias. Le invocaba al Papa y aseguraba ser un enviado de Dios. En sus últimos tiempos, eran sus compañeros de celda quienes lo cuidaban, ya que él no quería asearse y ni siquiera comer. La familia de Josías había pedido que aquel asesino nunca saliera de la cárcel, ya que podría volver a matar. Sin embargo, como en nuestra legislación no existe la cadena perpetua, se le impuso la pena de tan solo 25 años, pero al final se cumplió el pedido de la querella, ya que Leoncio Piatti falleció en la cárcel
y por lo tanto no volvió a ver el cambio de las estaciones como un hombre libre. La salud mental es un tema que para nuestro gobierno y nuestra sociedad en general sigue siendo una materia pendiente. Habría que comenzar a dar más lugar a los tratamientos pertinentes y ayudar a las personas que lo necesiten, antes de que esa falta de atención desencadene un mal mayor e irreversible, como el asesinato de alguien inocente. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.